nyumbani. Después de visitar el Serengeti me di cuenta que hay lugares en los que definitivamente existe la magia. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. Imagínense todos los animales hermosos que ustedes conozcan o que hayan escuchado de África: los elefantes, las cebras, las jirafas, los pumbas. Ahora imagínense todos los peligrosos: los leopardos, los chitas, los leones, serpientes venenosas, de las más letales de este planeta. Pues resulta que todos, absolutamente todos conviven en este lugar. Este es uno de los ecosistemas más antiguos del planeta. Se cree que en 1.000.000 de años ha variado realmente muy poco. Entonces, de cierta manera, incluso nos podemos hacer una idea de cómo era la naturaleza en la prehistoria. Amigos, la emoción es demasiada. Sean bienvenidos al Patrimonio Mundial de la Humanidad, el mejor parque nacional de África y el lugar con más animales de todo el mundo. Sean bienvenidos al Serengeti. Apenas estamos entrando y me está diciendo el guía que estamos teniendo mucha suerte, porque para empezar tenemos un chita por ahí recién entrando al Serengeti. Que Serengeti es una palabra masái que significa llanura sin fin, y realmente es una llanura sin fin, no se le ve el final a esta cuestión. Y además nos estamos encontrando una población de miles de ñus, algo que no nos esperábamos en esta temporada. Pero en esta imagen que están viendo aquí, cada puntito negro que se ve es un ñu. Pueden haber decenas de miles y no es la población más grande. Este es el animal que más habita toda esta zona y hay literalmente millones que migran de un lado para otro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este chita por aquí? Pues el chita está esperando que alguna cebra o que algún ñu se descuide para cazarlo, para devorarlo. Incluso el chita caza el ñu, que es un animal realmente gigante. Que el chita, o que también lo conocemos como el guepardo, es el animal terrestre más rápido de la tierra. Pero oigan esto, no sé si ustedes lo sabían. Existen posibilidades de escapar muy nulas, pero existen, porque el chita puede alcanzar hasta 120 kilómetros por hora, pero únicamente por un corto periodo de tiempo, como por 300, 400 metros, que son como 30, 40 segundos, porque corren tan rápido y le exigen tanto al cuerpo que el cuerpo se sobrecalienta, le podríamos decir. Llega a su límite y ya tienen que parar, porque ya no pueden más, ya el cuerpo no les da para más. Así que si por alguna razón en bici, en moto o tal vez corriendo, si logran aguantar 300 o 400 metros a esa velocidad, significa que todavía están con vida. El Serengeti, este maravilloso lugar al que estamos entrando, son más de 14.000 kilómetros cuadrados de parque nacional. Aquí no pueden vivir ni siquiera las tribus. Esto es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entonces es de los lugares más resguardados y más protegidos que tiene Tanzania e incluso África. Este animal que tenemos aquí atrás, que parece como un toro pero con barba, le podríamos decir, y con los cuernitos como doblados hacia arriba, es el ñu. No sé si ustedes lo recuerdan, pero yo lo recuerdo porque son los que iban corriendo cuando murió Mufasa. Esa escena triste que marcó nuestra infancia. De hecho, que el Rey León se inspiró en el Serengeti. Esa película está inspirada en la sabana del Serengeti. Resulta que el ñu es el animal que más habita en toda esta sabana. Este es el animal que causa algo que se llama la gran migración. No sé si ustedes lo han escuchado, pero es una migración
migración de millones de ñus, de cebras y de antílopes que van pasando de un lado para otro e incluso se cruzan entre Kenia y Tanzania en busca de comida. Estos animales saben exactamente cuándo se tienen que ir, dónde tienen que ir parando para descansar y a dónde es que tienen que ir para conseguir comida. Y estos ñus, que son como toros, les decía, llegan a pesar hasta 200 kilos y es como una carnicería andante para los grandes depredadores aquí en el Serengeti. Vean qué hermoso, vean qué hermoso. Miles de cebras aquí a la vista y me está surgiendo una duda existencial. Resulta que estuve leyendo que las cebras son negras con rayas blancas y en otros lados se lee que son blancas con rayas negras. Así que le vamos a preguntar aquí al conocedor. Horas es un guía especialista en toda esta zona. Horas, please tell us, the zebra is white with black stripes or black with white stripes? Yeah, according to the book, is white with the black stripes because the undercoat of the under on the belly is white. So the color on the belly is white. So it's white with the black stripes. Ahí está la respuesta. Este animal es blanco con rayas negras. Así que este animal blanco con rayas negras es familia del caballo y del burro, y de hecho que es bien similar, nada más que las rayas la hacen bien característica y hermosa, y esas rayas que tienen son como la huella digital. Absolutamente todas las cebras, las miles o millones que existan en el mundo, son diferentes. Las rayas las diferencian aunque parezcan todas iguales, y a diferencia del caballo, la cebra es más pequeñita y realiza el sonido del burro, entonces más bien se parece más a un burro rayado. Aquí tenemos a las reinas de la sabana. Nos acabamos de encontrar 3 leonas adultas simplemente aquí durmiendo en el monte, al sol. Son como ver gatos, pero enormes. Se mueven igual, mueven las patas igual. De hecho hay una que está durmiendo con las patas así para arriba, como ver un michi, un misingo en la casa. Y son bien interesantes estos animales porque son los reyes de la sabana. Nadie ataca a los leones. Tal vez un grupo de 30 hienas ataque a un león, una leona que se encuentre por ahí sola, pero normalmente nadie los ataca. Y es porque es el felino y el depredador más grande de toda África. Por encima del león solo está el tigre, pero tigres no hay en África. Entonces este es el depredador más fuerte del continente. Y vean qué interesante, resulta que las leonas son las que hacen como el 80, el 90% de la cacería en la manada, porque ellos se mueven en grupos en los que hay 2 o 3 machos y hay como 10, 12 hembras. Resulta que las hembras son las que hacen todo el trabajo sucio, van y le traen la presa al macho. El macho come primero, después comen las crías, y hay momentos en que a veces no queda comida. A veces las que cazaron no pueden ni comer, no quedó para ellas. Así es la jerarquía en la naturaleza de los leones. Qué interesante, como que cada animal tiene sus diferentes jerarquías. De repente, en medio de la infinita sabana, nos estamos encontrando esta formación de rocas, que entonces no es falso. En el Rey León, que había una guarida donde vivían los leones, pues es inspirada también en una formación de estas. Esta formación se llama Kopje, y la explicación que le dan a esto es que hace miles o millones de años es que un volcán hizo erupción, pero una erupción pequeña, no lo suficientemente grande como para formar una montaña. Entonces quedó esto, un montón de rocas y un espacio levantado en la sabana. Es un lugar bien extraño y bien único, la verdad. Siempre de guarida para leones, hienas, para un montón de animales diferentes. Justo les estaba hablando de estos lugares y nos estamos encontrando un leopardo en un kopje. Un leopardo es bien difícil de ver, la verdad. Yo nunca había visto uno en mi vida y está bien difícil de ver aquí en la cámara porque los leopardos normalmente viven en los árboles, son muy ágiles. Yo creo que es el felino más ágil de todos y tiene la fuerza para subir a las presas a los árboles. Entonces casi siempre están arriba de un árbol. Cuando cazan una cebra o un antílope lo pueden subir porque pueden subir hasta el doble de su peso y pesan entre 50, 80, 90 kilos. Imagínense este animal subiendo un ñu de 130, 150 kilos ahí arriba para comérselo y que nadie lo moleste. Si nos agarra perfectamente nos sube ahí como si nada. Podría subirme a mí 2 veces. Casual, en el Serengeti tuvimos que parar
porque hay un león obstruyendo el tránsito mientras toma agua. Qué escena, este animal es majestuoso, es enorme, además no me canso de verlo. Aquí les va un dato que yo no me esperaba, no sé si ustedes se lo esperan, no sé si los va a sorprender o los va a decepcionar, pero resulta que estando aquí en África, tierra de algunos de los animales más letales y más venenosos del planeta, como la mamba negra, como un leopardo, como un león, el felino más grande de África, los elefantes, los hipopótamos, estando aquí me di cuenta que ninguno de estos animales es el más peligroso ni de África ni del mundo. Resulta que el animal más letal, más mortífero de todo este planeta en el que vivimos es el mosquito. Amigos, el mosquito causa 830,000 muertes al año. Ni siquiera los seres humanos causan como 500,000, las serpientes como 60,000 y los tiburones como 6 solamente. Así que con muchísima más razón siempre hay que andar repelente, siempre hay que andar protegido contra los mosquitos, porque lo que causa las muertes obviamente no es el mosquito, sino lo que transmiten. Simplemente nada más van, pican a un ser vivo que tiene un virus, pican a otro y ya lo transmitieron. Por eso es que yo siempre ando off, que repele las picaduras de mosquitos que pueden transmitir el dengue, el zika, el chikungunya. Nos estamos encontrando un grupo de babuinos enorme aquí en el camino. Los babuinos son de cuidado, la verdad. Incluso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con estos animales. Tenemos que tener las ventanas cerradas y nunca jamás mostrar comida, porque se pueden volver animales bien agresivos. Me dice el guía que los babuinos comen prácticamente todo lo que se encuentran: hierbas, frutas, insectos, roedores, incluso se comen hasta cachorros pequeños, son carnívoros. Sí tenía razón el guía cuando nos contaba que fuimos afortunados en la entrada de encontrar miles de cebras y ñus, porque normalmente así es como se ve la sabana del Serengeti. Es tan grande esta zona que a pesar de que hay tantísimos animales, pues están divididos por todas partes. Aquí nos estamos encontrando a lo lejos un pumba, así es como le dicen aquí, relacionado también con la película que impactó tan fuerte. Así es como se conoce más fácil el jabalí, que el jabalí no es una presa fácil diferente a lo que se creería. El jabalí es un animal agresivo y cuando viene un chita o un depredador al que le pueda hacer frente, le hace, pelea por su vida. Pero es difícil llegar a este punto porque es un animal bien inteligente. Él nada más anda escarbando, buscando raíces y tubérculos, es herbívoro, pero cuando ve incluso a lo lejos un león o cualquier depredador, corre de inmediato, no espera que se le acerquen. Igual cuando va a tomar agua, me está diciendo el guía que siempre es bien cuidadoso, que los demás animales que siempre vemos en documentales, los ñus y las gacelas y así, los cocodrilos se los comen porque van así a los chanchos, se podría decir, van y toman sin fijarse. Resulta que los jabalís cuando tienen un bebé lo crían 2 años y lo tiran ya a que haga su vida. Y todo es un complemento perfecto. La casa del jabalí muchas veces son estas montañitas de tierra que hacen las termitas. Los jabalís viven en cuevas que ellos mismos hacen y se meten a la cueva de espalda para estar siempre alerta a lo que sea. Son muy inteligentes. Buenos días amigos, así amanecemos en el Serengeti. Andamos buscando unos leones que nos dijeron que se andan moviendo por aquí y ya los estamos viendo. Qué manera de empezar la mañana. Vean esto, por favor. Vean estos animales, simplemente se van moviendo por aquí. Y estoy notando que ahí vive una persona. Eso me están diciendo que son casas que le dan a personas que vienen a hacer proyecto para cuidar la vida salvaje, para cuidar los leones, los chitas y diferentes animales que están
están en peligro de extinción, entonces viven ahí. ¿Se imaginan vivir ahí? El cuidado que hay que tener. Literalmente, ahorita alguien sale ahí al balcón y estos leones se lo pueden comer. Esto no es tan fácil de ver. Somos muy afortunados, la verdad. Está siendo increíble esta visita al Serengeti. Estamos teniendo un momento sumamente especial en la naturaleza y sumamente especial para mí porque tenía demasiadas ganas de conocer las hienas. No sé por qué me parecen animales muy interesantes, y es que nos estamos encontrando un grupo de 12, 15 leones comiéndose una presa. Están muy lejos y están contra el sol. No se los puedo mostrar, están por allá. Pero lo primero que vimos fueron las hienas, que de repente iban como 3 hienas corriendo a buscar lo que los leones habían matado, porque las hienas pueden oler como a 12 kilómetros y son el mayor enemigo del león, porque son animales carroñeros, se comen animales que ya están muertos y son oportunistas, juegan sucio. Resulta que cuando un león mata una presa y se la están comiendo y qué sé yo, hay 2 o 3 leones, llega de repente un grupo de 20 o 30 hienas y los echan y se les comen la comida. Y aunque a veces una hiena ande sola, empieza a olfatear y cuando encuentra algo empieza a emitir un sonido y empieza a llamar y a llamar y a llamar a todo el grupo, porque en la guarida y en los territorios pueden vivir hasta 100 hienas. Entonces eso es lo que está pasando. Llegaron las hienas, vieron que los leones tienen algo, entonces están llamando y están llamando y están llamando otras. Ya a lo lejos podemos ver que se van arrimando unas 10, otro grupo de 10 y otro grupo de 10. Ya hay como 30 hienas en los alrededores. La hiena es como un perro enorme, pero no es familia de los perros. De hecho que la hiena tiene su familia única. Existen 4 tipos de hienas y esa es toda la familia de este animal. Tiene la mordida más potente que el león y la quijada más fuerte que el león. En general no es más fuerte que el león, pero eso me parece interesante. Pesan como 90 kilos y los leones como 200. Por eso es que no le pueden hacer frente, solo en grupo. Y entre depredadores se matan simplemente para eliminar la competencia. Como los tiburones en el negocio, se podría decir. Hasta en la naturaleza existe eso. Se matan para que uno no le robe al otro comida, nada más. Incluso normalmente entre depredadores carnívoros no se comen. Otro momento exageradamente especial. Un chita va a cruzar frente a nosotros. Véanlo aquí donde de repente se mandó a cruzar. ¿Qué es esto tan hermoso? Vean este animal. Este es el depredador con el mayor porcentaje de éxito cuando caza. Me imagino que por la velocidad que tiene. Es muy acertado cuando se manda por algo. La situación es la siguiente. Estábamos viendo el chita que nos encontramos y de repente algunos de los leones que estaban allá comiéndose la presa que les conté empezaron a correr. Entonces no sabemos si van a cazar, no sabemos si simplemente los echaron y ya no pueden comer, pero los vamos a seguir. Vamos a ver qué va a pasar siempre y cuando pueda seguir agarrado aquí, porque el camino está horrible. Como pueden ver, solo en estos bichos se pueden ir. Veanlos donde vienen corriendo bien rápido. La verdad, incluso hasta yo tengo miedo. Esperemos que no estén viniendo por nosotros, pero resulta que los leones pueden ver muy lejos. Entonces incluso que nosotros no lo veamos ahorita, puede haber una presa que ellos ya detectaron y puede ser que la van a ir a cazar. Y vean a este otro lado una jirafa preocupada. Al ser tan alta, esta es una jirafa bebé y ya puede tener unos 3-4 metros de altura, y al ser tan alta tiene una visión de todo lo que pasa alrededor. Vean cómo está viendo fijamente los leones para ver cuál es el momento de correr. Falsa alarma, los leones jugaron con nuestros sentimientos, pero nos guiaron hacia un grupo de jirafas, el animal más alto de la tierra. Este animal puede llegar a medir hasta 6 metros ya adultos y a pesar hasta 1 tonelada. E imagínense, al medir 6 metros pues tienen el mejor rango de visión de toda la sabana. El cuello, solo el cuello les mide como 2 metros, es más de la mitad de la columna vertebral. Y estos animales son herbívoros, lo que comen son unos cojollitos, se podría decir. A ellas les gusta comer las hojitas más tiernas, la parte más alta del árbol donde apenas van creciendo las ramitas. Eso es lo que les gusta comerse. Y lo que comen es este árbol que se llama acacia, que es un árbol repleto de espinas, pero resulta que tienen la lengua y los labios tan duros que con todo y espinas se comen las hojitas. Vean esta escena, el león se acercó
Y vean los antílopes allá a lo lejos donde salieron corriendo. Tienen un sentido bien agudo. Y los leones también una vista impresionante. Desde aquí ya está fichando aquellos bichos. Y ahora una pregunta que ustedes se pueden estar haciendo es ¿por qué si este animal sumamente peligroso, el rey de la selva en África, está aquí cerca y es un depredador y yo soy carne, ¿por qué no salta al carro y me come? Pues me dice el guía que es porque el león no sabe que esto es un carro y no sabe que hay presas adentro. El león simplemente ve una sola pieza y no sabe cómo hacerle la entrada, entonces ni siquiera le importa. Y como no es un animal tímido, no le preocupan los carros. Además ya tienen que estar acostumbrados, me imagino yo, a tantos que pasan por aquí todos los días. Yo creo que más cerca de un león en estado salvaje va a ser imposible estar en nuestra vida. Estamos a 1 metro. Está aquí afuera de la ventana. Vean este animal con 2 leonas, amigos. Voy a contarles algo muy especial que no les he contado en todo este video. Y es que ¿por qué no nos bajamos? Es porque está estrictamente prohibido. Únicamente como que hay una excepción para bajarse si usted necesita ir rápidamente al baño, pero me está contando horas que hay que tomar unas medidas antes de que cualquier persona se baje. Y es que tiene que ser en una zona donde el pasto esté bajo, porque si el pasto estuviera alto, perfectamente puede haber un depredador por ahí escondido que salta por nosotros y sería la última vez que nos bajamos del carro. Además nos encontramos en este lugar donde paramos lo que hace al Serengeti tan especial. Es esta sabana infinita con este pasto que no crece. No se hace un charral como lo conocemos nosotros, altísimo, sino que es un pastito que, como pueden ver, no crece. Eso es lo que diferencia al Serengeti de cualquier otro lugar en el mundo. Esta hierbita, que vamos a verla de cerca ahorita que tenemos la oportunidad. Vean. Esto es lo que tanto comen esos animales, el oro para ellos. Encontramos un león macho adulto, lo podemos saber por el color de la melena, que es oscura, y está herido. Vean, pobrecito, le cuesta caminar. Eso puede ser porque peleó con otro león defendiendo el territorio, o porque cazando un búfalo o algún animal lo golpeó y lo dejó renco. Pero es maravilloso, este es el legítimo rey de la selva en África. Vean esta escena, vean dónde estamos llegando. Parecen un montón de estañones ahí en el agua. Adivinan qué es, ya los vieron, ya los diferenciaron. Quiero que vean conmigo una de las mejores escenas que he visto en toda mi vida. Cientos de hipopótamos salvajes en su hábitat natural aquí en este río en el Serengeti. Son animales extremadamente lindos y como les dije cuando veníamos llegando, es como ver un montón de estañones en el agua. Cada animal de estos puede pesar entre 1,5 y 2,5 toneladas y siempre están en el agua echándose barro y echándose agua encima con la cola, como están viendo aquí, porque la piel es demasiado sensible, entonces el sol les puede causar quemaduras. De hecho que ellos pasan todo el día mientras esté el sol afuera metidos en el agua y echándose barro. Ya en la noche salen a comer en rutas que ya tienen memorizadas, salen a comer hierbas. Son animales herbívoros, pero aún así no se dejen engañar, a pesar de que son hermosos y parecen inofensivos con esa panza que les pega casi en el suelo por las patitas tan cortas que tienen y lo gordos que son. Este animal que tienen aquí es el segundo animal más peligroso de todo África después del mosquito únicamente. El hipopótamo es el que causa más muertes de personas y de animales después del mosquito. Principalmente las causa porque cuando la hembra tiene crías es extremadamente agresiva. De igual manera siempre son territoriales, pero cuando hay crías, lo que sea que toque el agua se muere. Entonces si un ser humano va pasando en un bote o en una canoa
lo va a botar y lo va a matar. O si un cocodrilo se acerca, o una gacela se acerca a tomar agua, o un tigre se acerca a tomar agua, un león, lo que sea que se arrime al agua, lo mata. Por eso es el segundo más peligroso, y es que tiene unos colmillos enormes en la boca, que aquí les estoy dejando unas imágenes de cómo son, con los que junto con la presión que ejerce en la mordida, desbarata lo que sea. Amigos, así que finalmente en este lugar y en este momento tan especial en mi vida, se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció este lugar. A mí simplemente me dejó maravillado. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy vio El Rey León.